Díaz y soy aspirante al título de Ingeniero Eléctrico en la Universidad de Pamplona y vengo a enseñarles cómo funciona un variador de frecuencia. Aquí tenemos nuestro variador de frecuencia y aquí tenemos un motor de inducción el cual vamos a controlar a través de nuestro variador de frecuencia. La práctica que vamos a realizar hoy es la práctica número 10 que se llama velocidades críticas, la cual consiste en evadir cierto rango de velocidad para que el motor no entre en esa velocidad. Esto se usa en aplicaciones más que todo en la industria, cuando los motores a ciertas velocidades altas tienden a tener vibraciones y muchos ruidos. Estas vibraciones se transforman en calor y entonces con esta opción de velocidades críticas podemos evitar de que el motor entre a esas velocidades que están afectando a nuestro sistema. El primer paso que debemos realizar es confirmar si tenemos energía. Entonces, con un multímetro en su escala de corriente alterna, nos vamos aquí a las fases, colocamos el multímetro entre la fase R y la fase S y observamos que sí están los 239 voltios. Entre la fase S y la fase T también están los 240 voltios. Significa que sí contamos con la energía para energizar nuestro variador. El siguiente paso es conectar nuestro variador a la red. Entonces, con estos cables conectamos el borne R y el borne U1, que sería la primera entrada de nuestro variador. El borne S y el borne V1 sería la segunda entrada. El variador ahí ya enciende y conectamos la tercera fase, el borne T con el borne W1. El siguiente paso que consiste ahora es configurar nuestro motor en una configuración delta. Entonces, esto lo hacemos con estos cables como lo mostraremos a continuación. Para configurar nuestro motor en delta, entonces el borne U1 lo conectamos con el borne W2, el borne V1 con el borne U2 y el borne W1 con el borne V2. De esta forma nuestro motor ya queda configurado en delta. El siguiente paso ahora es conectar nuestro motor a nuestro variador. Con estos cables de acá vamos a conectar nuestro motor a nuestro variador. Entonces, en este borne U2, que es la primera salida del variador, la llevamos al primer borne del motor. El segundo borne V2 conectamos al segundo borne del motor y el borne W2, que es la tercera salida de nuestro variador, la conectamos al tercer borne de nuestro motor. De esta forma ya queda configurado nuestro motor y nuestro variador. Los siguientes pasos son configurar los parámetros para que el variador quede en configuración velocidades críticas. Entonces, para configurar nuestro variador debemos oprimir la tecla par, que significa parámetros. Aquí está en el parámetro 10, debemos desplazarnos hasta el parámetro 25. Con las teclas de flechas dobles vamos desplazándonos entre parámetros. Aquí llegamos al parámetro 25 que dice velocidades críticas. El 2501, que es selección de velocidad crítica, aquí observamos que se encuentra en no. Entonces presionamos el botón enter y lo cambiamos así, para que de esta manera ya se active la función de velocidad crítica. Ahora sigue definir los rangos en las velocidades críticas que queremos que el motor no entre. Entonces, el siguiente parámetro, 25.02, es velocidad crítica 1 baja, o sea, el primer rango. Nuestro motor es de 1500 RPM, así que podemos decir que queremos que el primer rango sea entre 500 RPM y 700 RPM. Entonces, el primer rango es de 500 y el segundo, velocidad crítica 1 alta, que sería el segundo rango, estará en 700 RPM. El siguiente es velocidad crítica 2 baja, es decir, el primer rango. Entonces, aquí
Aquí podemos colocarle una de 900, un rango de 900 RPM y velocidad crítica alta 2. Aquí podemos ponerle el rango alto en 1100. Esos son los rangos a los que el motor no va a llegar. Entonces, velocidad crítica 3. Esta, presionando el botón Enter, la cambiamos a 1300. La cambiamos a 1300 y la velocidad crítica 3 alta la podemos poner en 1400, porque si la colocamos en 1500 entonces el motor no va a llegar a su velocidad máxima, entonces 1400. De esta forma ya quedaron configurados los 3 parámetros o los 3 rangos en los que queremos que nuestro motor no entre a cierta velocidad. Ahora solo queda hacer la demostración de las velocidades y observar cómo el motor no entra en estos rangos que acabamos de definir. Entonces, presionamos la tecla Add. Aquí ya nos encontramos en el panel de inicio. Entonces, hundimos la tecla Ref y aquí observamos que se encuentra una velocidad de 469 RPM. Eso significa que el motor va a arrancar a esa velocidad. Vamos a bajarlo para observar lo de los rangos de las velocidades y coloquémosles que arranque a 100 RPM. Le damos Enter para quitar los corchetes y presionamos el botón de marcha, este botón verde que se encuentra acá. Ahí observamos que el motor está girando a 100 RPM y acá en velocidad se puede observar que está tratando de mantenerse a las 100 RPM que le dijimos que estuviera. Entonces ahora, para hacer demostración de las velocidades críticas, para observar de que efectivamente se cumplen los rangos que acabamos de parametrizar, hundimos la tecla Ref y empezamos a variar. Ahí vamos variando 120, 150 RPM. Observamos que el motor sí sigue aumentando su velocidad. Queremos que vaya a 200. El motor en su velocidad trata de aumentar a 200 y mantenerse en 200. Quiero seguirlo aumentando a 290. Él trata de mantenerse en los 290 y lo subo a 300. Él tratará de mantener su velocidad en 300. Entonces seguimos aumentando nuestra velocidad hasta acercarnos al primer rango. Aquí estamos en 490 y observamos que el motor trata de mantenerse a su velocidad de 490. Pero ya al entrar a las 500 RPM entramos al primer rango. Entonces él se mantendrá en sus 500 RPM, pero a medida que yo le diga que aumente más, aquí le estoy diciendo que quiero que vaya a 600 RPM aquí en la velocidad que yo estoy controlando, el variador va a mantener el motor en las 500 RPM, porque ya configuramos que de 500 a 700 RPM va a ser su primera velocidad crítica. Entonces el variador no permitirá que el motor entre a esta velocidad. Seguimos aumentando y el variador va a mantener el motor en las 500 RPM hasta que salgamos del rango, que serían los 700 RPM. Y al pasar a los 710, y ahí sí el motor salta de una vez a alcanzar la velocidad de 710 RPM que acabamos de pasar. Si seguimos aumentando, el motor va a seguir aumentando su velocidad conforme vamos subiendo. Aquí en las 800 RPM, 890, nos estamos acercando al segundo rango de velocidad crítica. Entonces, al acercarnos a las 900 RPM, el motor va a mantenerse en los 900 RPM, a pesar de que ya yo aquí le estoy diciendo de que quiero que vaya a 1000 RPM, el variador mantiene el motor a 900 RPM, porque ese es el segundo rango de velocidad crítica. Aquí seguimos aumentando, a menos que ya
le demos a 1110, que ya se sale del segundo rango y él trata de alcanzar la velocidad que le estamos dando aquí en la referencia, que son 1110 RPM. Y seguimos aumentando hasta llegar a la velocidad del tercer rango. Aquí 1300 fue el tercer rango, y si yo quiero que vaya a 370 RPM por ejemplo, él va a seguir manteniéndose en las 1300 del primer rango, del tercer rango, pero este tercer rango finaliza en 1400 RPM. A lo que yo dé a 1410 RPM, él enseguida saltará de 1300 a alcanzar la velocidad de referencia. Y de esta manera es como funcionan las velocidades críticas. Y aquí ya lo podemos aumentar a su velocidad máxima, que son 1500 RPM. Pero de esta forma podemos configurar nuestro variador de frecuencia para que evite que el motor entre en ciertas velocidades que pueden causar desgastes, vibraciones o muchos otros perjuicios para nuestros motores. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.